fue un presupuesto de 65,000 millones de pesos este año. Si nosotros tomamos los diferentes programas en cuenta que van a tener incidencia para el campo y el programa especial concurrente, el PEC, para el campo, había que señalar que el presupuesto en lo fundamental se mantiene. No todos los recursos del campo están en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Una parte importante de los recursos, como son los del programa Sembrando Vida, ahora se han planteado que se ejerzan a través de Bienestar y de SEDATU. Se ubica que la SADER pues, es una secretaría muy importante para el campo, pero que se había visto involucrada en muchos procesos de corrupción, de desviación de recursos y de política de moches. Y eso ha llevado a que el presidente busque nuevas estrategias para ejercer el recurso. Podemos decir que del programa Sembrando Vida se van a ejercer 25,000 millones de pesos. Del programa Precios de Garantía estamos hablando de 16,000 millones de pesos. Solo en estos dos programas tenemos cerca de 40,000 millones de pesos. Y si también acumulamos lo del programa de producción para el bienestar, tiene un presupuesto de 11,500 millones de pesos. Solo en estos tres programas estamos hablando de una bolsa de cerca de 51, 52,000 millones de pesos. La SADER tiene un presupuesto de gasto corriente de cerca de 12,000 millones de pesos. Entonces, entre lo que llevamos y lo que se plantea de gasto corriente en la SADER, ya llevamos los 65,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que los recursos se canalizan únicamente a los programas que están ligados con una propuesta de bienestar del presidente. Y hay aspectos muy importantes para el campo que quedaron prácticamente sin fondeo económico y que muchos de esos programas también ayudan al pequeño agricultor, como es el caso de los seguros catastróficos, que fundamentalmente cubre aquellas zonas del país que son afectadas por las sequías, por las heladas o por las lluvias, y que esos agricultores pierden su cosecha. Ya no es posible porque cuando se generó el perjuicio ya no hay tiempo de volver a sembrar, y entonces prácticamente esos productores se quedaron sin condiciones de volver a sembrar. Entonces nosotros planteamos que es muy importante el tema del campo. Hay que seguir apoyando al sector productivo del campo, al sector de la gente que se dedica a la agricultura y a la ganadería, que es el sector productivo y que es el sector de exportación, que es el sector de la agricultura comercial, pero que debemos de seguir orientando el esfuerzo y el presupuesto fundamental en la pequeña agricultura. Hoy tenemos a un presidente que viene de la lucha junto con nosotros por el campo. Hoy tenemos a un presidente que quiere a través del Ejecutivo Federal lograr cambios y lograr sacar a la gente que en el campo está en la pobreza y en el abandono y en el olvido, lograr integrarlos al desarrollo. Pero nosotros planteamos que con un presidente que viene con nosotros, que nosotros apoyamos para que llegara a ocupar ese cargo, pues nosotros debemos de buscar fundamentalmente el diálogo con él, los acuerdos. No vas a tratar a un presidente como se le trató o como se lograron acuerdos con Fox o con Felipe Calderón o con Peña Nieto, porque tú estás con un presidente que viene como tú también de la lucha social. Entonces tú tienes que
entender que si tú luchas, la lucha contra el presupuesto es la lucha contra él. Y entonces es la lucha contra un proyecto que él está tratando de cambiar para sentar nuevas bases de desarrollo, fundamentalmente de inclusión, que incorporen a los pequeños productores. Por eso nosotros planteamos con mucha claridad que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y algunas otras organizaciones no nos vamos a movilizar, vamos a seguir insistiendo por el diálogo con el presidente. Hoy hemos convocado a las 6 de la tarde a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para precisamente revisar el presupuesto y hacer una propuesta que se puede enviar, una propuesta de opinión que mañana se presente como un punto de acuerdo en el Pleno del Senado, para que se mande a la Cámara de Diputados una propuesta de presupuesto que la Cámara de Diputados pudiera considerar y también el Ejecutivo Federal. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre una propuesta de presupuesto para recoger la opinión de nuestros legisladores, de los senadores, y vamos a trabajar sobre esa propuesta tanto con el Ejecutivo Federal, con el Secretario de Hacienda, como también con el propio Presidente de la República y con el Congreso de la Unión. Pero pensamos que no es la toma del Senado lo que va a resolver, al contrario. No es la movilización contra una propuesta de presupuesto que presentó el presidente, al contrario. En aspectos fundamentales de las que presentó el presidente estamos de acuerdo. Creemos que hay que complementar con otros aspectos, pero en lo fundamental estamos de acuerdo con el planteamiento que ha presentado el presidente. Y creemos que la vía de buscar mejorar o modificar o cambiar algunos aspectos del presupuesto, sobre todo lo del campo, es la vía del diálogo y del acuerdo, ¿no? Hoy no estamos con un presidente que no escuche, sale a las comunidades, a los municipios a escuchar a la gente. Hoy, por eso planteamos, estamos convencidos que es un presidente que se ha construido con el diálogo con la gente. Lo que estamos planteando es que escuche y que nos escuche a los legisladores también para revisar este tema del presupuesto, que es muy importante. Entonces, es muy importante para nosotros dejar claro nuestra posición sobre el presupuesto. En lo general estamos de acuerdo, sí creemos que hay cosas que se pueden mejorar, como todo en la vida. Planteamos que para esto hay que construir una propuesta del Senado, en el caso del campo, y que esa propuesta se eleve a punto de acuerdo en el Pleno del Senado y se mande a la Cámara de Diputados y se le mande al Secretario de Hacienda y se le mande al Secretario de Hacienda y al Secretario de Agricultura. Estamos solicitando una reunión con el Secretario de Agricultura que está por confirmarse en estos días, hoy o mañana se va a llevar a cabo, y entonces decirles que estamos trabajando para lograr un presupuesto adecuado, sustentable, productivo, que permita que el campo lo saquemos adelante y logremos avanzar en la autosuficiencia alimentaria. Lo único que planteamos es la estrategia. Si tú te movilizas contra el presupuesto o para tratar de atacar el presupuesto, es atacar al presidente, y lo que vas a tener es una no respuesta por parte de él. ¿Por qué no respuesta? Porque es la lógica de nosotros. Si el presidente te hace caso movilizándote, ¿cuál va a ser la lectura? Pues entonces hay que movilizarte para que te hagan caso. Entonces todo el mundo se va a mover. Y entonces el mensaje del presidente es muy claro: si se movilizan no los voy a atender, porque entonces significa mandar un mensaje de debilidad y de que para que los atienda tiene todo el mundo que movilizarse. Esa es la vía para atenderlos. Y entonces necesitamos buscar nuevas estrategias. Y creo que la estrategia principal es la estrategia del diálogo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, este es un punto importante. El segundo punto, queremos hacer un comentario sobre el tema de Bolivia. En el tema de Bolivia, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el caso de Bolivia, le pide al presidente su renuncia, de lo que estamos hablando en el fondo es el tema del golpe de Estado. O sea, no es que el ejército te pida tu renuncia por la buena, muchachito, pórtate bien. No, el ejército es el que tiene el poder de las armas, es el que tiene el poder de la Fuerza Armada. Él te está pidiendo que renuncies. Y aparte, estos hechos de la solicitud de la Policía Nacional y del Ejército, pedir la renuncia a Evo, en donde los órganos constitucionales y soberanos de Bolivia ya habían declarado legítima la elección de Evo Morales y ya habían planteado también la validez de la elección y habían legitimado la elección de Evo Morales. Lo que era claro es que hoy lo que vemos es una andanada donde Luis Almagro, el presidente de la OEA, formó parte de un complot para buscar echar abajo este gobierno democrático de izquierda de Bolivia. Esto es muy importante. Ante los avances que en América Latina se han tenido por los movimientos sociales y las acciones políticas, como es el caso de Chile, de Ecuador, de Perú, el cambio democrático que se vivió en Argentina, el cambio, la liberación de Lula en Brasil, es claro que el imperio y la derecha se preocuparon y entonces decidieron confabularse desde el imperio con los organismos internacionales que lamentablemente están a su servicio, como es la OEA, junto con el ejército y los grupos de los grandes terratenientes en Bolivia, porque los que están armando el movimiento con gente pagada, con sicarios, con golpeadores, son estas fuerzas de la burguesía atrasada de Bolivia que había mantenido a Bolivia en la pobreza. Es importante decir que el Producto Interno Bruto en Bolivia durante 180 años de los anteriores gobiernos alcanzó los 9.574 millones de dólares. En estos 14 años de gobierno de Bolivia, gobierno de Evo Morales, en estos 14 años se logró que el Producto Interno Bruto fuera de 40.885 millones de dólares. O sea, que el Producto Interno Bruto se incrementara 4 veces lo que se tenía y lo que se había logrado durante 180 años, cuando los grupos de terratenientes y las burguesías locales habían mantenido el poder ejecutivo. Había que señalar que durante el gobierno de Evo Morales se lograron crecimientos promedio del 5%. Bolivia era de los países que en América Latina más estaban creciendo sus economías. Y aparte había un mejor esquema de distribución de la riqueza que se estaba generando. Por eso no es explicable este golpe de Estado y por eso es entendible que Evo Morales haya ganado la presidencia de la República, que es muy importante. ¿Qué es lo que está detrás del golpe de Estado de Bolivia? Los grandes recursos naturales que tiene Bolivia, fundamentalmente gas, y la riqueza minera de Bolivia. Precisamente Evo Morales inició su gran movimiento como luchador social, perteneciendo a una organización de cocaleros y de mineros, en el caso de Bolivia, que esa fuerza social organizada que fundamentalmente está compuesta por población indígena. Esa fuerza social es la que llevó a Evo Morales a la presidencia
a la presidencia de la República. Esto es muy importante, muy importante. No nada más hace caso Evo Morales por el planteamiento que hace el ejército y la Policía Nacional, sino por los niveles de violencia. Ya habían atracado y habían golpeado y habían sacado a su hermana de su casa. Ya habían también golpeado, y por ahí hay un video, también al presidente del Congreso Nacional de Bolivia. Ya habían golpeado a lo que aquí en México representaría a una gobernadora, que la pintaron de rojo y la trajeron paseándose por todo su municipio. O sea, la violencia que usa la derecha golpista y el planteamiento de Evo de buscar Evo que no se derrame la sangre en Bolivia es la que lleva a Evo inicialmente a plantear este tema de su renuncia. Pero su renuncia no se ha legitimado ni se ha podido concretar, porque esa renuncia debe de presentarse ante el Congreso y no se ha presentado. Entonces, legítimamente Evo sigue siendo presidente de Bolivia. Por eso nuestro reconocimiento a Evo Morales como presidente de Bolivia. Por eso el planteamiento es que se restablezca el Estado de Derecho en Bolivia y lograr que se restablezcan los poderes en Bolivia, que son muy importantes. Y creo que porque el responsable de estos hechos, o uno de los responsables de esto que está sucediendo en Bolivia, es Luis Almagro, él debería de renunciar a la OEA, porque no está jugando un papel a favor de la paz y del diálogo, sino al contrario, sus acciones llevaron a la desestabilización y se pusieron del lado de la violencia y del golpe de Estado. Por eso creo y planteamos que él debe de renunciar a esa presidencia de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, esto es lo que planteamos. Hoy, cuando Evo Morales logró, como decía yo, el último dato que tenemos de Evo Morales en cuanto al crecimiento de la CEPAL, es que Bolivia creció el último año su economía, su Producto Interno Bruto al 4.5% en un marco de recesión y de desaceleración económica en el mundo. En mismo México vivimos una caída, de una desaceleración de nuestra economía, llegando prácticamente al estancamiento económico y un crecimiento del 0% del Producto Interno Bruto. Entonces, Bolivia estaba creciendo, Bolivia estaba distribuyendo de mejor forma su riqueza. En Bolivia había paz y tranquilidad y se habían logrado gobiernos que defendieran los recursos naturales, habían defendido un gobierno y un país para que se mantuviera como un país multinacional, entendiendo que los pueblos indígenas en el fondo representan a varias nacionalidades, a varias naciones. O sea, en ese marco de la diversidad, Evo Morales logró la unidad y logró la conducción política de un gobierno que pudiera salir adelante, que pudiera lograr empezar a crecer, y que Bolivia, siendo el país más pobre de América del Sur, Bolivia empezara a progresar, empezara a crecer su economía y empezara a salir adelante como país. Por eso nos parece verdaderamente criminal este hecho, este golpe de Estado, que así es, una derecha golpista que ante la incapacidad de ganar las elecciones y ante la incapacidad de generar consensos y de realmente encaminarse por la vía del diálogo, a través de la violencia buscan llegar y tomar el poder en los países. Es muy importante esto del golpe de Estado, porque si no paramos el golpe de Estado en Bolivia, al rato lo van a intentar en cualquier otro país de América Latina, esta política del país hegemónico, del país que es Estados Unidos. Es claro que Almagro siguió las indicaciones
de Estados Unidos, que tomaron esta medida para buscar contener los avances de las fuerzas democráticas, de las fuerzas sociales y progresistas y de izquierda de América Latina, que han venido avanzando con mucha fortaleza en Chile, en Ecuador, en Perú, en todos los rincones de América Latina. Pero quiero decirles también que si logran ellos imponer un gobierno espurio en Bolivia, va a pasar lo que está pasando en Chile. Va a pasar lo que está pasando y lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Perú. Las bases sociales, los grupos sociales, las comunidades indígenas, los sindicatos mineros, la mayoría de la sociedad bolivariana, que representa más de un 80% de sus habitantes, no lo van a permitir. O sea, estamos convencidos que el pueblo, como pasa ahora en Chile, se va a levantar, y como pasó en Argentina, se levantó y votó para cambiar ese modelo caduco que está finiquitándose, que es ese modelo neoliberal en el mundo. Por eso, lo mejor para que logremos la paz en Bolivia es restablecer el Estado de Derecho, establecer los poderes en Bolivia y reconocer la autoridad que tienen los que estaban a cargo legítimamente de las diferentes instancias y poderes públicos, en el caso de la hermana República de Bolivia. Entonces, nuestra solidaridad con el presidente Evo Morales y nuestra solidaridad con ese pueblo digno, con ese pueblo luchador de Bolivia, que ha logrado y que logró ponerse de pie. Por eso es un pueblo que no se va a arrodillar, es un pueblo que no va a permitir el abuso, es un pueblo que se va a levantar y va a defender lo que legítimamente ganaron en las urnas. Por eso lo que hay que llamar, y Evo tenía razón, al diálogo, al acuerdo, un acuerdo en donde, si es necesario que se repitan, el mismo Evo Morales avaló que la OEA fuera a certificar el proceso electoral. Lo que no pensó Evo Morales es que la OEA fuera a validar el golpe de Estado. Fue lo que no pensó, porque uno a veces piensa cándidamente que son organismos que realmente buscan la paz y buscan la tranquilidad en los países. Pero no, ya vimos que ellos defienden un proyecto de un país hegemónico, del país hegemónico en América. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta... Senador, le pregunta Félix Muñiz de Noticias 1530. Senador, buenas tardes. Casi te estaba escuchando como un bolivariano, o sea, mucha enjundia. Pero está bien. A ver, son 3 temas que te quiero preguntar. Quizás también lo que motivó este problema ya en Bolivia es que el señor ya llevaba 14 años gobernando y evidentemente pues iba hacia hacer una dictadura, y no sé si eso también sería sano. O sea, sí hizo cosas buenas, pero ya 14 y más años gobernando, pues creo que gasta, ¿no? Ese sería un tema. Si no es que también por el hecho de quererse seguirse manteniendo en el poder, le dieron este golpe de Estado. El otro tema es en cuanto a lo que él traes. Por ahí hablan que hasta incluso la tortilla ya podría costar, si no se toman medidas, a 60 pesos el kilo. Y el otro tema... Sí, y el otro tema sería sobre 60 pesos el kilo, que he escuchado por ahí, o sea, se me hace una fantasía, pero ahí sí nos pasaría lo de Bolivia, ¿no? Pero bueno, lo de reponer el método para elegir a la ombudsman, también que me hagas un comentario. Gracias. Primero, un principio que tenemos en la política internacional es la no intervención. Nosotros no estamos para juzgar si el método y los años de gobierno de un presidente de otro país es válido, es legítimo o no. El pueblo decidió que era legítimo, sus órganos de gobierno, su Congreso, decidieron que era legítima la reelección. Entonces, Juárez duró 14 años de presidente, 14 años duró Juárez de presidente de México, y fue el mejor presidente de México,
O sea, no, el problema no es los años que tengas de presidente, el problema es que se respete lo que el pueblo decida, y el pueblo decidió darle esa oportunidad a este gobierno, a este nuevo gobierno de Evo Morales, y decidió, ¿por qué? Porque es un gobierno que ha sacado a Bolivia del atraso y del abandono. Bolivia era el país más pobre de América del Sur, donde había más pobreza, más olvido, más miseria. Entonces, Evo Morales logró impulsar programas sociales importantes de inclusión, construyó un Estado multinacional y construyó el espacio para la democracia. Entonces, yo creo que en todo caso, lo que tú dices, sería el pueblo que debería de pedir que ya no estuviera. Y la elección fue legitimada, fue validada por todos los órganos que se reconocieron en el caso de Bolivia, por los órganos que funcionan en Bolivia legítimamente y con autonomía. Entonces, esto de los 14 años no creo que sea el argumento. A lo mejor algunos sí pensaríamos que deberíamos de avanzar hacia esquemas más de democracia europea, de democracia liberal, pero pues cada país, nosotros debemos ser respetuosos a la autodeterminación de los pueblos, a que ellos establezcan sus propias reglas y que ellos y sus órganos de gobierno sean los que decidan la legitimidad de sus procesos. Dos, eso de decir que porque planteamos la ley para apoyar los maíces nativos, el maíz va a costar 60 pesos, pues eso no es cierto. En la ley es una ley para proteger y fomentar los maíces nativos, no es una ley para prohibir el uso de semillas híbridas, ni siquiera transgénicas. Lo que se plantea nada más son reglas para que las semillas híbridas y los transgénicos no se siembren al lado de los que son los maíces nativos. ¿Por qué? Porque entonces tú los contaminas. Entonces no estás protegiendo esas semillas. Es lo único que se plantea, que no los siembres en los mismos polígonos. O sea, no se está planteando que no los siembres. Es una ley para fomentar y proteger los maíces nativos y se plantean algunas medidas para que logres ese objetivo. Entonces, eso de que va a subir el maíz porque no se van a sembrar híbridos, pues no sé dónde diga eso en la ley. Porque el artículo que trata eso es el artículo 4, que plantea que se le dé información a los productores únicamente de los perjuicios que puede tener el uso de maíces híbridos o semillas genéticamente modificadas que se siembren cerca de los maíces nativos. Y eso tiene que ver con cuestiones de contaminación que se ha planteado en todos los lugares del mundo. Y lo del tema de la elección de la Comisión de Derechos Humanos, yo creo que sí cometimos un error. Y creo que el error fue no haberle tomado protesta en ese momento a la presidenta electa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la elección se validó, todo el mundo la aplaudió. Claro, pues hubo gente, los que a veces pierden, pues no les gusta perder, o sea, pero los votos se contaron, hay dudas, hay sospechas, pero ellos validaron, pues tienen gente en la mesa directiva, ellos validaron los resultados. Entonces, yo pienso que no hay argumento de fondo para echar abajo el proceso. Y pienso que perdería mucha fuerza el Senado si reponemos el procedimiento, porque entonces, igual que con lo que decimos de López Obrador, entonces, para cualquier cosa que no me guste, pues voy a protestar, voy a hacer conferencias de prensa, me voy a movilizar, y me van a hacer caso. Pues no, cuando tenga razón vamos a atender los temas, pero cuando no tenga razón, ¿no? Cuando tú pensaste que ibas a ganar la elección
¿O tú pensaste que nos íbamos a ir a una nueva ronda para la presentación de una nueva terna? Porque eso fue lo que pensó la oposición, que no íbamos a tener la mayoría calificada. ¡Oh, sorpresa! Que Morena logra con sus aliados la mayoría calificada. Entonces, su estrategia no resultó y ellos, como cualquier perdedor, pues tienes que aceptar, ¿no? Tienes que aceptar el resultado que tú mismo validaste, porque quien calificó la elección fue la mesa directiva y tú tienes gente en la mesa directiva que te representa y que al final fue la que cantó el resultado electoral. Pero, por ejemplo, fueron 114 o 116, ese es el, digamos, el meollo del asunto, porque si fueron 116 no alcanzaban la mayoría según el Partido Acción Nacional, o sea. ¿Cuántos votos salieron? 114. ¿Cuánta gente votó? 116, pero pudo haber 2 votos en blanco. Pudo haber dos compañeros que presentaran una forma de anular tu voto para que no se contabilice es una hoja blanca o el sobre. A lo mejor él pactó, alguna gente del PAN o del PRI, de ellos pactaron con la gente de Morena, pues ok, anula tu voto, échale una boleta en blanco. Seguramente eso fue lo que pasó. Yo creo que ellos deberían de investigar en su interior quién hizo eso, pero es claro que quien lo hizo fue gente de ellos, gente del PAN o del PRI, fundamentalmente del PAN. Sería todo, señor senador, no tenemos más preguntas.